handler es cuando está atendiendo a la interrupción, en el cual nos interesa que esté un poco más restringido, ¿sí? Entonces este modo siempre va a ser privilegiado, mientras que el modo thread puede ser, como vemos en el gráfico que ya va a aparecer en sus pantallas, puede ser privilegiado o no. Entonces, dentro del modo thread van a estar corriendo algunas partes del sistema operativo que van a ceder el control a las aplicaciones de usuario, que van a estar en un modo no privilegiado, ¿sí? Cuando se produce una interrupción, por ejemplo, con la que el sistema operativo retoma el control, se ingresa al modo privilegiado y bla, bla, bla. Todas esas cosas que escapan a lo que es un Cortex M3, pero bueno, ya vemos que el micro tiene soporte para poder implementar esto. Este slide está hecho en base a lo que ustedes deberían haber visto en la presentación que van a ver el miércoles, y por la cual se van a preguntar por qué hay tanto espacio libre a la derecha y qué es lo que falta ahí que no está. Les voy a ir adelantando que ARM, la arquitectura tradicional de ARM, la que se encuentra en ARM 7, ARM 9 y en los Cortex A y Cortex R, tiene registros con algunos replicados en función de determinados modos de trabajo, en los cuales pasan determinadas cosas para atender a las excepciones. En un Cortex M3, o sea, en los micros de la arquitectura ARM V7M, la línea Cortex M, lo que tenemos es un esquema orientado más a procesar interrupciones anidadas, con lo cual tenemos solamente el modo handler y el modo thread que vimos recién. Vamos a ver todos los otros modos el viernes si me hacen el honor de acompañarme en la presentación a la misma hora y por el mismo web y canal. Bueno, entonces tenemos ahí estos 16 registros que yo les adelanté antes, pero fíjense que hay uno que está con un nombre diferente. Por ejemplo, el registro 13 se puede llamar main stack pointer o la P no me acuerdo qué era, voy a decir processor ahora, pero me puedo equivocar, stack pointer. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando está el usuario haciendo las cosas malas que hacen todos los usuarios, tenemos un stack pointer para él, y cuando tomamos el control desde las interrupciones, en el modo principal, en el modo main, process, ahí me acordé, process stack pointer, el stack pointer para procesos. Cuando tomamos el control ante una interrupción, este usuario puede haber hecho un desastre de pushes y olvidarse de hacer todos los pops, y no vamos a dejar que nos trayee nuestro stack, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestro stack para interrupciones y el sistema operativo va a seguir funcionando perfectamente, pese a la maldad y falta de idoneidad de este usuario que se pone a programar sistemas dedicados sin estar capacitado para ello. No sé de dónde será, nunca me he encontrado con ninguno. Algunos registros que tenemos. No sé si estaba acá abajo, no está. Dentro de esos registros que van a ver el miércoles, se van a encontrar que hay uno que se repite en algunos modos y que se salva y que demás, y que acá simplemente en Cortex M3 es salvado en el stack, como en la mayoría de los microcontroladores que estamos acostumbrados a observar. ¿Sí? Cuando se produce una interrupción tenemos que salvar el contexto fundamental para que pueda después recuperarse, ¿sí? O lo hace el micro por hardware automáticamente, o el señor fabricante nos pone un cartelón bien grandote en la hoja de datos para que lo hagamos nosotros. En el caso de ARM se salvan algunos de los registros, entre ellos el que guarda los flags, ¿sí? Esos NZ6 B corta, negativo, 0, carry y overflow, esos famosos flags que están en todos los micros, ese program status word, status, CPW, bueno, todos esos nombres raros que le ponen todos los fabricantes para diferenciarse, no es otra cosa que un registro de estado en el cual están los flags. Muy bien, dentro de ese registro, en Cortex M3 vamos a tener unas 3 variedades, las que están observando en la pantallita ahora. El Application Program Status Register es el único que vamos a ver si estamos en el modo thread, ¿sí? Cuando somos un usuario restringido, en el modo no privilegiado, vamos a ver solamente esa parte. Después el IPCR y el EPSR son los que va a utilizar el micro para atender el estado de las interrupciones y para poder resumir, o sea, recuperar la operación luego de interrumpir algunas interrupciones, instrucciones muy interesantes que hay, que son de operaciones múltiples, que vamos a ver dentro de un ratillo. En esto sí no los voy a hacer esperar hasta el miércoles. Esos 3 pseudo cuasi registros, el APSR, EPSR e IPSR, aparecen juntitos dentro del PSR, ¿sí? El Program Status Register, que es el que va a ser salvado cuando se produce una interrupción.
Este registro, para poder accederlo, tenemos que usar unas instrucciones especiales, ¿sí? MRS y MCR, Move Register to Special y Move Special from Register. Algo que yo hubiera dicho el miércoles es que la arquitectura de ARM desde sus inicios es una arquitectura load store, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todas las operaciones se hacen sobre los registros. Por eso tenemos estos hermosos 16 registros que aparecieron por acá. Esos 16 registros que tenemos ahí nos van a servir para hacer todo tipo de operaciones que nosotros queramos realizar. Pero obviamente las operaciones las vamos a querer hacer con muchas variables, con cosas, datos que están en memoria. Para poder hacer eso tenemos que ir haciéndolo de a pedacitos. Tenemos que traer la información de la memoria al procesador, a sus registros, porque todas las instrucciones de operación operan, valga la redundancia, sobre los registros. Y esto es lo que es una arquitectura load store y es típico de todos los RISC, desde el primero de ellos desarrollado en la Universidad de Berkeley, llamado Berkeley RISC. Entonces, característico de una arquitectura RISC y de todos los ARM, y en particular de Cortex M3, load store, todas las instrucciones que operan, las Data Processing Instructions, operan sobre registros. Entonces, nos vamos a ocupar de traer las cosas de memoria a registros, operar sobre registros y volver a ponerlas en memoria. Y cuando vamos a trabajar sobre un registro especial, uno que puede realizar una modificación en cómo el registro va a comportarse, vamos a tener una instrucción especial que es privilegiada, que va a permitir traer ese valor a un registro toqueteable en el cual operaremos sobre él y luego lo volveremos a su lugar. ¿Es esto más lento? Sí, pero esto no se hace constantemente, se hace una vez cada tanto. Y en lo que es al procesamiento, la verdad, las instrucciones generalmente, traer de la memoria se puede hacer en 2 ciclos, y si usamos una instrucción de acceso múltiple que vamos a traer varios datos a varios registros, se hace en n+1. O sea, si leo un registro tardo 2, si leo 4 registros tardo 5. Y las instrucciones de procesamiento generalmente operan en un ciclo. Yo lo que probé hasta ahora con CISC, o sea, con los micros de la contra, los Complex Instruction Set, que resuelven todo en una instrucción, moviendo patitas por ahí son más rápidos. Procesando números y en particular procesando coma flotante, esto es infinitamente más rápido, órdenes de magnitud. Les comenté que hay algunos registros especiales. Bueno, tenemos el pre-mask, fault mask y base pre. ¿Para qué sirven estos tres? Los dos primeros son ayudas para debugging, ¿sí? Es difícil verlos así sin plantearse un caso de ejemplo, pero lo que tenemos en ARM es excepciones, y Cortex M3 tiene una excepción que se llama hard fault, la cual incluye a otras excepciones que se pueden enmascarar. Una excepción es una interrupción, por ejemplo. Si una interrupción es una excepción. Un evento que pasa dentro de un micro, por ejemplo, que yo quiero acceder a la memoria y resulta que el handshaking de hardware que se tiene que establecer con el controlador de memoria falla, con lo cual me da la idea de que la memoria no está, es una excepción de acceso a memoria que puede ser para acceder a instrucciones o para acceder a datos, ¿sí? Entonces tenemos ahí dos tipos de instrucciones, Data Access y Instruction Access. Una de estas dos fallas va a generar una de dos excepciones, que pueden estar enmascaradas, ¿sí? Pueden estar no habilitadas para que se produzcan, pero el micro que hace, escala esta falla a la hard fault. Entonces yo de repente me encuentro en una hard fault y no sé cuál fue la falla. Bueno, el micro van a ver ustedes después que incorpora un montón de herramientas para poder debuguear correctamente y resolver esta clase de problemas. Pero el tema con que nos podemos encontrar es que estando dentro de la excepción que no enmascaramos, por algún determinado motivo escalemos a esta hard fault. Para evitar eso aparecen estos dos registros, pre-mask y fault mask, que nos permiten inhabilitar algunas de las excepciones, ¿sí? La otra herramienta, base pre, es establecemos el nivel de prioridad por el cual vamos a atender las demás instrucciones.
las demás interrupciones, perdón. Es una especie de límite del grado de anidado que queremos conseguir, ¿sí? Si bien hay herramientas para hacerlo a través del NVIC, esto está dentro del core del procesador, y si por ejemplo nosotros configuramos determinadas interrupciones con nivel 3 y otras que necesitamos que tengan una prioridad mayor con el nivel 2, porque esto va, nivel 0 es la prioridad más alta, después las excepciones del sistema tienen números negativos, poniéndola por ejemplo la base PRI en 1, ninguna de las dos se va a ejecutar. Poniéndola en 3, se va a ejecutar la 2, pero no la 3. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, quiero que me interrumpan esta tarea que yo estoy haciendo ahora, que es importante, pero que no me interrumpan para cualquier cosa, que la interrumpan solamente para las cosas que realmente son importantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso lo hacemos con este registro base PRI. El registro control, obviamente la definición de son importantes la vamos a hacer nosotros al desarrollar nuestro sistema, ¿no? Este registro control, como les decía, me va a servir a mí para configurar este modo privilegiado y no privilegiado que les dije antes, en el caso de que querramos usarlo para nuestro desarrollo. Si no, va a ser usado solamente por el RTOS y nosotros vamos a prescindir de él. Bien, algunas de las instrucciones, vamos a ver cuántos slides nos faltan, así vamos sufriendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se quedó dormido alguno? Pueden hacer preguntas, 25, 72, me voy a tener que apurar, ¿no? Bien. Instrucciones de branch, ¿qué ramas? Son las instrucciones que saltan, las instrucciones de salto, ese famoso jump, go to en algunas arquitecturas que robaron del BASIC, bien. Data processing, las que les comenté antes. Data transfer para traer de la memoria o load store, ¿sí? Como les comenté, del nombre de la arquitectura. Anda Don Seymour Cray por ahí con eso, investiguen por ahí, van a ver que hay muchos datos interesantes. Entre las instrucciones de branch tenemos las comunes, o sea, las que son de branch propiamente dichas, este famoso salto que les dije recién, y el branch with link, que es una especie de call reducido. En lugar de guardarse la dirección de retorno en el stack, se va a guardar la dirección de retorno en este link register, el registro R14. Entre las instrucciones interesantes que tenemos con salto también y que por ahí los nostálgicos del Z80 vamos a encontrar, y por qué no los del 8051 también, tenemos este compare and branch if 0 y compare and branch if not 0, las dos por las dudas que con una no alcance. El famoso decrementar y saltar si no es 0, o comparar con determinado número y saltar, lo tenemos aquí entre estas instrucciones. Muy útil para máquinas de estado en Assembler, yo hace rato. Bueno, les estaba comentando de las máquinas de estado, ¿sí? Normalmente una máquina de estados vamos a tener una tablita en la cual vamos a elegir qué es lo que vamos a hacer de acuerdo al estado en el que estamos, y normalmente en C lo vamos a escribir con un switch, ¿sí? Vamos a decir, bueno, si la variable tiene tal valor, voy a saltar a tal lugar. Lo que normalmente se hace en Assembler es sumarle el valor del estado al program counter que apunta dentro de una tabla de saltos. Bueno, acá en Assembler tenemos este equivalente, pero directamente en una sola instrucción, sí, que se ejecuta en un mínimo. No estoy seguro ahora si se ejecuta en un solo ciclo, pero estoy dudando porque está haciendo bastante cálculo, ¿no? Tendría que utilizar la ALU y ahí ya depende de cómo tenga la pipeline adentro, pero sí, por lo menos en mucho menos que hacer esto a mano se va a ejecutar. Muy bien, las instrucciones de procesamiento de datos no son muy diferentes de las que vamos a encontrar en ningún otro micro, al menos en Cortex M3, ¿sí? Ya en M4 empiezan a aparecer cosas muy interesantes para DSP y para procesamiento SIMD, Single Instruction Multiple Data, una instrucción múltiples datos. En el caso de Cortex M3 es limitado y las sacamos de esta parte de Data Processing, o sea, limitado en cuanto a la bestialidad que encontramos en las arquitecturas que son más para multimedia, ¿no? Pero bueno, tenemos todo lo que podemos llegar a esperar y los resultados obviamente siempre van a estar en un registro. Lo que tenemos que hacer es mover el registro a la posición de memoria. Lo interesante de 32 bits es que tenemos por lo general 3 registros, ¿sí? El registro fuente, el segundo operando y el registro destino. En muchas de las instrucciones de TAMP, vamos a ver el miércoles, el registro destino es el mismo que el registro fuente, pero en TAMP2, en el TAMP de 32 bits, ya aparecen algunas que se recuperan del set de 32 bits,
y si esto es algo muy complicado y no entienden qué cuernos es, bueno, olvidémonos. Cortex M3 solamente puede procesar, ejecutar las instrucciones TAM2, así que todas estas cosas raras y oscuras de TAM las vamos a ver el miércoles. Instrucciones de desplazamiento también son las mismas que encontramos en cualquier otro micro, lo único que podemos hacer varios desplazamientos a la vez por la presencia del barrel shifter, ¿sí? Tenemos el multiplicación, esto sí es bastante importante porque estas son las que vamos a poder realizar en un solo ciclo, ¿sí? 16 por 16 con resultado en 16 o en 32 y 32 por 32 con resultado en 32 o en 64. Después hay instrucciones de acumulación también, esto tiene una pequeña MAC adentro, MAC en el sentido de multiply accumulate, ¿sí? no en el sentido de Ethernet. Pero esas instrucciones se ejecutan en más de un ciclo. En Cortex M4 no, la MAC de Cortex M4 es single cycle. Tenemos instrucciones de división con y sin signo por hardware, ¿sí? No es una implementación de esas que mueven varias veces el registro, sino que lo hace, si bien hace lo mismo, lo hace en una sola instrucción, no es necesario ejecutar varias veces. Las instrucciones de saturación son muy interesantes para uso en DSP. Lo que hacemos cuando procesamos nosotros una señal de forma digital es jugar a estar en el mundo analógico, pero cuando yo me excedo en mi amplificación en el mundo analógico, la señal se recorta, ¿sí? Si la alimentación es de 9 volts, yo no puedo sacar una señal de 11 a menos que esté haciendo algunas cosas extrañas como se pueden hacer en el mundo de RF con esas malvadas bobinas que los de audio les tenemos terror. Pero en el mundo digital, si yo me excedo, pego la vuelta, ¿sí? Un número positivo pasa a ser negativo. 127 más 2 es menos 127, ¿no? Por ahí anda la cosa más o menos. Entonces, sepan ustedes disculpar, bajo presión y solo es muy difícil sumar, y más a esta hora que baja el azúcar para los mayores de 40. Entonces, para que esto no suceda y la senoide que empieza a crecer no aparezca dibujada del resto del lado de abajo y subiendo y después otra vez para arriba, lo que tenemos que hacer es saturar la señal, ¿sí? Recortar en la parte de arriba, a ver si me deja la herramienta de dibujo hacer algo. Voy a agarrar por aquí un lapicito y normalmente lo que nosotros vamos a esperar es encontrarnos con esto en vez de encontrarnos con esto. ¿Sí? Este es el resultado típico de una overflow. Yo sumé, me escapé, cambió el signo y yo no me di cuenta, pasé de largo. Muy bien. Si yo me tomo el trabajo de preguntar si hubo un carry, si hubo un overflow, y inmediatamente recorto el valor de la señal, está todo bien, pero esto lleva mucho tiempo. Si hay que poner el if, ahí molesta la verdad andar escribiendo, poner if, tanto mayor que, den, bla, 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 ¿sí? En pseudocódigo. No, mejor si tenemos una instrucción de saturación. Directamente yo le digo satura a 8 bits con signo, y si tengo 127 y le sumo 2, me lo va a dejar en 127, ¿sí? No me va a poner 129. Que se iría de rango. Bien. Acá está una de las hermosas instrucciones que sirven para los bit fields. Como les comentaba, imagínense ahí en el medio, en el R1 tenemos un bit field, una variable de bit que está ocupando una determinada posición de acuerdo a lo que el compilador pudo hacer de acuerdo a lo que el usuario le definió. Para poder operar sobre esta variable como variable, tenemos que llevarla a un registro normal, sacarla de la posición de memoria donde está almacenada y llevarla a un registro normal. Entonces vean ustedes que tenemos que hacer un AND para sacar toda la porquería de arriba, y tenemos que hacer un SHIFT para ponerla en la posición baja, ¿sí? Esto que serían varias instrucciones en un micro, digamos, común, en ARM es una instrucción sola y se ejecuta en un solo ciclo. Lo mismo vamos a encontrar para la que les comenté antes es para limpiar, no, también para extraer sin signo, y esta es para extraer con signo. Lo mismo vamos a tener para limpiar el campo que vamos a usar, o sea, poner la variable en 0, y para insertar la variable una vez que operamos sobre ella en los registros comunes, la vamos a volver a poner en su lugar con otro tipo de desplazamientos. Todo esto, reitero, a punto de aburrir, se hace en solamente un ciclo.
Bueno, las de load store les fui comentando, están las comunes, que mueven un solo registro, y las múltiples, que transfieren varios registros en una sola instrucción. Lo interesante de estas instrucciones, y que las separa de las otras arquitecturas, por ejemplo, Cortex A y Cortex R no lo tienen así, no se pueden interrumpir en estas arquitecturas. En Cortex M sí se pueden interrumpir. En el caso de Cortex M3 y M4 se preserva el estado, y en el caso de Cortex M0 no, se realiza la instrucción desde el principio, ¿sí? Por las dudas, siempre que alguien les da una presentación, incluido yo que me equivoco y me falla la memoria, siempre confirmen todo, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver en mayor detalle el miércoles, porque esto viene a diferencia de lo que es TAM, TAM2, ARM y etcétera, y de cosas que se sacan y después se ponen. Pero lo que les puedo decir hoy sin marearlos demasiado es que si tenemos un algoritmo como como el de Euclides, miren la cantidad de líneas de C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, 8 con el parent, con la llave de cierre, lo vamos a tener en esta cantidad de líneas assembler. Ahí estamos usando esa instrucción IT que ven ahí en la tercera línea, es un if-then, es una instrucción para recuperar la ejecución condicional, que me van a entender el miércoles, y lo que hacemos es evitar andar poniendo branches, como se haría en cualquier otro micro, o los famosos skips que van a encontrar en micros como ABR, PIC y Holtec. En vez de andar poniendo branches y demás cosas como se hace en Cortex M0, y que vamos a ver el miércoles, hacen que el algoritmo sea mucho más lento y más largo, se puede en Cortex M3, con estos artilugios que hay acá, achicar bastante el código y obtener una performance aceptable. Bueno, también acá hay muchas cosas de las que voy a hablar el miércoles, pero las arquitecturas de ARM tienen cosas que son propias de la arquitectura en sí, por ejemplo ARM v7, todas las arquitecturas ARM v7 tienen algo, y después hay extensiones. La arquitectura ARM v7A tiene determinadas instrucciones permitidas, la R tiene otras y la M tiene otras. Dentro de las extensiones permitidas en la arquitectura ARM v7M están el acelerador de floating point y la MPU. El acelerador de floating point, o sea el acelerador de coma flotante, lo tiene solamente Cortex M4 por ahora. En realidad se llama M4F el procesador que lo tiene. Cortex M3 no tiene el acelerador de coma flotante, pero sí tiene es una especie de coprocesador. La PMU es una unidad de manejo de protección de la memoria. Me permite marcar determinados pedacitos de memoria entre 32 bytes y 4 gigabytes. Son hasta 8 pedazos de memoria. Cada uno de estos pedazos puede tener ese tamaño que elegimos en los registros de configuración, y podemos darle permisos de acceso y decir quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder. ¿Sí? Hay hasta 8 espacios y los vamos a controlar con la MPU basándonos en las direcciones. Esta es una tarea que realmente normalmente hacen los RTOS, ¿sí? Los sistemas operativos. No le encontré hasta ahora aplicación en otros ambientes porque no realiza ningún tipo de traslación, ¿sí? Es como una unidad de paginado, pero las páginas simplemente tienen una marca que dicen se puede ejecutar código acá, se puede acceder como lectura, se puede acceder como escritura. Es algo muy simple y muy rudimentario. Bien, comenté al principio que el Cortex M3 es un procesador con arquitectura de bus Harvard, ¿sí? Y que tiene un bus de instrucciones, tiene un bus de instrucciones y datos para leer instrucciones y un bus de instrucciones y datos para leer datos. Los compiladores tradicionalmente de los lenguajes tradicionales están basados en los procesadores que no son Harvard, ¿sí? La arquitectura von Neumann. En el sentido en que cuando yo defino un puntero, cuando quiero acceder a una posición de memoria, no estoy especificando si esa memoria está en la sección de código, en la sección de instrucciones o en la sección de datos, ¿sí? Todos los datos están en la sección de datos.
entonces yo tendría que tener una memoria de solo lectura, una flash colgada de esta parte de datos para poder acceder a las constantes, y otra del lado de código para poder acceder al código. Con lo cual, muchas operaciones que yo podría hacer simultáneamente, como por ejemplo multiplicar una variable por una constante, no las puedo hacer simultáneamente porque no puedo acceder a los dos espacios a la vez, dado que constantes y variables están en el mismo espacio. Entonces muchos micros con arquitectura Harvard empezaron a modificar esta arquitectura insertándole un puentecito entre los dos bases, de forma tal que se pudieran tomar constantes de la memoria de instrucciones. Esto es una modificación de la arquitectura Harvard, lo cual se conoce de forma genérica como arquitectura Harvard modificada. Si alguien les dice por ahí que un micro implementa la arquitectura Harvard modificada, es un pequeño error, digamos, sintáctico semántico, porque no existe la arquitectura Harvard modificada, sino que hay varias arquitecturas Harvard modificadas. Son todas modificaciones de la arquitectura Harvard. Entonces, nos encontramos en, hasta donde yo vi en los PIC, nos encontramos con esto en los ABR, y nos encontramos en el 8051. Todos estos micros que tienen algo parecido a una arquitectura Harvard, por más que sea modificada, nos vamos a encontrar con que tenemos que especificarle al pobre puntero si va a acceder a memoria de código o a memoria de datos. Y eso lo vamos a tener que hacer mediante alguna underscore nombre raro o numeral pragma algo arriba, todas cosas propietarias dependientes del compilador, no estándar y no portables. Para evitar este problemilla y manejarlos dentro de lo habitual, ARMv7m define un mapa de memoria unificado. ¿Qué es esto? Está ahí en rojo. A mí ya me hizo efecto hace unos años. No es tan difícil como parece. Imagínense ustedes que tenemos un micro de 32 bits. 2 a la 32 es 4 GB. ¿Necesitamos 4 GB? Ya se van a encargar los de marketing que lo necesitemos, pero realmente hoy día en un microcontrolador, con las cosas que podemos hacer, ¿necesitamos 4 GB? Ni de casualidad. ¿Sí? Lejos está la época que 64K era suficiente para cualquiera, pero se pueden hacer muchas cosas con 64K de RAM, por ejemplo. ¿Y qué les parece si partimos la memoria en pedacitos y asignamos pedazos donde va a haber RAM, pedazos donde va a haber flash, pedazos donde seguro vamos a ejecutar código, pedazos donde va a haber periféricos, y con 4 GB, así, tiramos, como semillas al viento, vamos tirando y poniendo esos espacios, y todos estos espacios que están ahí, son eso que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Este es el mapa de memoria de la arquitectura ARMv7m, que implementa Cortex M3. Hay un espacio donde está código, otro espacio donde está la RAM, otro bla, 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 bla. Muy bonito, sí, pero seguimos en la misma, ¿no? Todavía este pelado no me explicó qué es lo que hago con esos dos bases que tengo por un lado y la arquitectura totalmente diferente que no me soporta más de 2 bases. ¿Cómo hago? Tengo 2 bases y quiero meter todos los espacios de memoria. Muy bien. En realidad no voy a tener 2 bases, voy a tener más de 2 bases. Y lo que voy a tener es un algo que se va a encargar de pasar de un bus al otro. ¿Sí? A ver, ahí está ese algo. Aparece ya. Ahí está. Este es el algo que se va a encargar de pasar de un bus al otro. Entonces, tratemos de entender esto, por favor. Bien. Voy a tener un bus llamado icode, que es el que se va a encargar de acceder a la búsqueda de código. ¿Sí? Cuando el micro quiere levantar un opcode, quiere ejecutar una instrucción, la unidad de prefetch empieza a traer cosas de la memoria, esas operaciones se van a transferir hacia este bus. Luego voy a tener otro bus, que es el bus decode, que va a hacer lo mismo dentro del mismo espacio, pero para acceder variables. ¿Sí? Este es el equivalente de querer leer una constante, por ejemplo. Después tengo un bus PPB que me va a servir para acceder a toda la parte privada del micro, todos los periféricos on board que tiene el Cortex M3. Y voy a tener otro bus que va a ser el que voy a usar para acceder al resto del mapa de memoria, entre ellos la RAM. Entonces ya con esto voy viendo que puedo mandar, por ejemplo, el bus de acceso a código de Harvard, lo puedo mandar al icode. ¿Sí?
y el bus de acceso a datos lo puedo mandar a system. Y si quiero, sé que voy a leer una constante por algún motivo, lo puedo pasar a decode, ¿sí? Ya voy viendo que puedo hacer algunas cosas. Entonces tendría que tener un pequeño señor, un pequeño esclavito, que le voy a dar de comer poco y lo voy a meter adentro del micro, así que tiene que ser chiquitito, que va a hacer todas estas operaciones de switching. Ese señor se va a llamar busmatrix, 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 como quieran llamarlo, y es ese que estamos observando acá, ¿sí? Recibe los dos buses de hardware, recibe el bus de debugging, porque no hay que olvidarse que también vamos a tener que debuguear, y se va a encargar de realizar todas las computaciones necesarias para acceder a los buses de memoria. Dos de esos buses cualesquiera van a poder funcionar simultáneamente, ¿sí? Esta es la forma en la que resuelve Cortex-M3 este tema. Bien. ¿Recuerdan que les comenté bitbanding al principio? Bueno, bitbanding opera sobre la zona de RAM. Queremos acceder, como se hacía en el 8051, a un bit de la memoria y no queremos hacer la típica read modify write, ¿sí? No queremos traerlo, operar y volver a grabarlo. ¿Por qué? Primero porque esta operación no es atómica, ¿sí? Son 3 operaciones en una. El micro tendría que tener instrucciones para realizar esto de forma atómica, que no las tiene. ¿Por qué? Porque implementa una arquitectura load store, entonces no tiene ninguna instrucción que me permita modificar directamente la memoria. Entonces yo voy a operar sobre un registro. Entre que yo traigo al registro, opero y vuelvo a poner, no funciona. ¿Y cómo hago un semáforo? Bueno, hay otras cosas que son instrucciones de acceso exclusivo, pero no nos metamos en cosas muy complicadas para hoy. Bien. Entonces, nadie mencionó la palabra semáforo ni mutex. Pero podríamos implementarlos con un bitband, ¿no? Ponemos un bit por ahí y lo accedemos con una instrucción que modifique directamente un bit en memoria. Bueno, no es exactamente una instrucción, sino que es un hardware dedicado a hacer lo mismo. Tenemos una instrucción normal que cuando escribimos en una posición opera solamente sobre un bit, modificando solamente ese bit y en un solo ciclo, ¿sí? Esto es el bitbanding y funciona de la siguiente manera. Vamos a agarrar la flechita. Ahí tenemos la flechita. Esto que está acá es la zona de bitband. La zona de bitband está al principio de la RAM estática. Donde empieza la RAM estática, ahí está al principio de todo la zona de bitband. Es 1 mega. Ese mega que está acá, yo le pongo la lupa, ahí están viendo ustedes la lupa, y lo amplío. Acá está este mega que marqué recién, y 32 mega para arriba aparece esta zona, estos 32 mega de bitband alias. 32 dividido 1 es 32, ¿sí? 1 por 32 es 32. ¿Qué significa esta aritmética elemental? Que cada uno de los bits, de cada uno de los bytes de la zona de bitband, está replicado en la zona de bitband alias en una posición de memoria, ¿sí? Entonces estos 32 megas de arriba los tengo ocupados en replicar este meguita que está abajo en la zona de bitband. Con lo cual, cada operación que yo haga sobre uno de esos bits va a aparecer sobre esa palabra de 32 bits, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un byte. Este es el byte menos significativo de la palabra menos significativa de esta posición de memoria. Esto va a parar acá donde están cada uno de los bits, ¿sí? Y la correspondencia entre bits es biunívoca, ¿sí? Esta posición de memoria se corresponde con este bit que está acá, ¿sí? Esto es todo el secreto del bitbanding. Total, 32 bits, la memoria no sobra. No significa que la memoria esté siendo físicamente usada, ¿sí? Donde realmente va a haber memoria física es en esta parte. Esto es un espejo por hardware, ¿sí? Lo que estamos abusando y desaprovechando, entre comillas, es el espacio de direccionamiento del cual disponemos
opíparamente, ¿sí? Tenemos 4 hermosos gigabytes para derrochar a nuestro gustito. Bien, en la parte de arriba del Private Peripheral Bus, ese que aparecía ahí arriba, que yo les dije periféricos del micro, ¿qué serán esos periféricos del micro? Bueno, no son los periféricos que pone el fabricante del microcontrolador. Según vamos a ver el miércoles, ARM tiene una especie de trilogía. Algo les voy a adelantar en la charla de CMSIS también. Tenemos la arquitectura, tenemos el procesador y tenemos el dispositivo. La arquitectura es ARM v7, el procesador es Cortex M3 y el dispositivo es, no sé, LPC algo, HT32F algo, MBM9, el nombre que le quiera poner el fabricante, ese es el dispositivo. Bueno, el dispositivo tiene los periféricos que le pone el fabricante, la UART, los puertos de entrada-salida, el controlador Ethernet, lo que le quiera poner, y los periféricos que son propios del Cortex M3, que son esos que están en el área de PPB, ¿sí? Dentro del área PPB está el espacio SCS, el System Control Space, el cual va a contener el System Control Block, que es el controlador de las excepciones del micro. Normalmente en casi toda la bibliografía de ARM, tal vez excepto la arquitectura en sí, van a encontrar que se refieren a esto directamente como el NBIC. Ahora, hilando fino y siendo bien pedante y maestro ciruelo, el NBIC es solamente el que se encarga de las interrupciones externas al core. Al menos dentro de la definición de la arquitectura. Pero, como ya les comenté hace un ratito, en todo el resto de la bibliografía van a encontrar que se refieren como NBIC, tanto al NBIC propiamente dicho como al SCB, que es el que va a controlar si habilitamos o no esas excepciones que yo les comenté de hardfault está siempre, de falla de datos, falla de acceso a instrucciones, ¿sí? Etcétera. Bien, el SysTick, muy bonito y muy usado, es un timer que va a estar allí justamente para que los RTOSes y demás usuarios de timers puedan hacer un algo que sea portable entre versiones de micro, ¿sí? Alguien que hace un RTOS va a querer que ese RTOS corra en todas las versiones de Cortex M3, no solamente en las de NXP o en las de bla bla bla. Bueno, entonces va a usar el NBIC, que para eso está, y que es un hermoso y bonito timer de 24 bits que se autorrecarga. Bien, me voy a ir apurando un poquito más porque ya estamos casi 20 y quiero dejar algo de lugar a las preguntas. Muy bien, que esta costumbre que tengo de adelantarme me viene bárbaro. Y acá viene eso que más o menos dejé traslucir de las interrupciones anidadas y demás, y no sé dónde poner mi cabeza para que no moleste, la voy a poner acá. Bien, voy a dejar de lado la definición de lo que es un exception handler, voy a asumir que todos la tienen, pero ahí está la cantidad de registros, 0 a 3, 12, program counter, program status register y link register son los registros que el micro salva, lo salva de forma automática cuando se produce una interrupción. Y, perdón, una excepción. La excepción puede ser un reset, ahí no tiene mucho sentido salvar, ¿no? Esto es una super excepción. Puede ser una NMI, hard fault, memmanage, algo que violó lo que estaba estipulado en la MPU, bus fault, usage fault y service call para sistemas operativos, la vamos a dejar de lado hoy. Debug monitor es para un tipo de debugging no intrusivo que se puede hacer. Las internas, PendSB, que se usa también para sistemas operativos, y la del SysTick, si el timer genera una interrupción. Todas estas o las externas al micro en este caso son las de los periféricos del micro, así que hablando con propiedad, externas al core, por ejemplo el controlador Ethernet, los pines, la UART, todo eso va a entrar a través del NBIC al core Cortex M3. Cuando vengan todas estas excepciones,
va a haber una serie de prioridades, ahí habrán visto ese -3 del reset, -2 del NMI, -1 del hardfault, y después a partir de 0 empiezan a aparecer todas las otras. Las prioridades son muy bonitas, pero tiene que haber alguien que se encargue de hacer un enforcement, ¿sí? Alguien que tenga poder de policía y que diga, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, señalando al otro. Entonces, estas son las cosas que nos encontramos en Cortex M3. Imagínense ustedes que tenemos una instrucción, la cual necesitamos que sea atendida inmediatamente, y tenemos otra interrupción que puede esperar un poquito. Normalmente no podría, pero si está la otra presente necesitamos que espere porque la otra es más importante. Y ocurren las dos simultáneamente. ¿A cuál atendemos primero? Bien. En un micro que no tenga prioridad, tengo que ir a mirar yo manualmente todas las interrupciones que están activas, pendientes es la palabra correcta, y tomar la que yo quiero. Bueno, en este micro lo que vamos a tener es, observen ustedes, se realiza el proceso de push y se atiende inmediatamente a la de más alta prioridad, ¿sí? Porque el micro tiene ya un manejo de prioridades. La otra interrupción queda pendiente. Cuando termina de atenderse a esa interrupción, no se vuelven a recuperar los registros del stack. Simplemente como ya están salvados en el stack y ese APCS que había por ahí dando vueltas en otro de los slides que yo salté por cuestiones de tiempo, a veces lo doy en 2 horas esto, y no tan desordenado como hoy, sepan disculpar. Bien, ese estándar APCS, que es el que respetan todos los compiladores de A, se encarga de utilizar los registros anteriores como scratch, o sea, ya saben que esos registros van a ser modificados. Entonces, la interrupción salva estos registros y los recupera a la salida y nadie se hace problemas, todo hermoso, todo perfecto. Entonces podemos transferir, mejor dicho, el control de una interrupción a la otra en solamente unos 12 ciclos. Sí, 6 ciclos de clock. A continuación, sí, hacemos el pop para recuperar la operación del programa que fue interrumpido, ¿sí? La aplicación de usuario. Ahora, fíjense ustedes qué pasa si la interrupción que a nosotros nos interesa llega un cachito después. Yo ya comencé a salvar los registros de la primera, la que puede ceder el control a la otra. Normalmente, ¿qué sucedería acá? Empezaría a ejecutarse el handler de dicha interrupción y se produciría una preemption, ¿sí? Se volverían a salvar los registros al stack, lo que está ahí abajo tachado, y los recuperaríamos luego de procesar la interrupción de más alta prioridad. Acá no sucede esto, ¿sí? Lo que sucede es que se interrumpe el proceso de push, no se interrumpe, y dentro del proceso de push se interrumpe la sesión, ¿sí? Inmediatamente empieza a correr la que debe correr como si hubiera ocurrido antes. Ya el mecanismo de prioridades opera en paralelo con el salvado de los registros. Y 25 voy a parar, así empiezo a contestar las preguntas que hubiere. Ya me están pasando acá los muchachos desesperadamente por el chat. Así que voy a parar I25. Cualquier cosita, si no vamos al slide y lo vemos. Y la otra que nos puede interesar es, tenemos dos interrupciones cualesquiera, que aparecen en un orden así nomás, y una debe interrumpir a la otra, ¿sí? En este caso, lo que sucedería normalmente en cualquier otro micro es la de siempre, ¿no? Volver a sacar los registros de la pila y volver a subirlos para atender hasta la otra interrupción. Como no es necesario acá, podemos transferir de una a otra directamente en 6 ciclos de clock, ¿sí? Ahora me acordé bien. 12 es para atender la primera y 6 para transferir de una a otra. Estas tres cosas que les comenté yo se llaman tail chaining, son mecanismos de tail chaining. Tail chaining es la cesión de una interrupción a la otra. Traducido sería algo así como encadenado a la cola. Bueno, lo que quedaría afuera de la cháchara, pero ustedes tienen los slides, es un detalle más de los niveles de prioridades y una pequeña introducción a lo que es el debugging
que lo vamos a ver en la charlita de SIMSYS, son dos formas de decirlo, si están anotados. Y lo que sí les voy a dejar así en pantallita para que vean es el WIC, que es una herramienta que tiene ARM para poder dormir profundamente y bajar el consumo, que solamente está presente a partir de la revisión R2. Así que si pretenden trabajar en bajo consumo y con Cortex M3, verifiquen que el micro, sea cual fuera el que vayan a usar, sea de la revisión R2 o superior. Si eso lo ven conectándole un debugger, un JTAG, enseguidita les dice qué versión es el micro. Bueno. Ya estoy ahí. Si los amigos organizadores tienen las preguntas, iremos leyéndolas y contestando. Si no, ahí me están... A ver. Bueno, una pregunta te hago, la única del día. Dice, ¿cómo puede adaptarse el ARM Cortex M3 a una aplicación de redes inalámbricas? Ajá. Yo iba a decir que no había preguntas porque fui demasiado claro, los dormí a todos. Sin intentar ofender, creo que fue la segunda la correcta. La respuesta a esta pregunta es con algún módulo de comunicaciones inalámbricas y con algún stack de comunicaciones inalámbricas instalado. Eso es hacer un desarrollo, no es adaptar un micro. Así que voy a arriesgar la edad de esta persona y le voy a sugerir anotarse en la carrera de Ingeniería en Electrónica de la UTN Paraná, que va a aprender muchísimo y va a disfrutar mucho. Parte, te agradezco un montón por formar parte de este Congreso Virtual de Microcontroladores. Un placer como siempre. Muchas gracias y nos vemos en un rato.